piensan en las cosas. ¿En qué cosas está usted pensando? ¿Qué cosas piensa? Porque finalmente la que toma la decisión siempre es la mente. O escucha al Espíritu de Dios o escucha a lo demás, a las personas, a mis amigotes, escucha a lo que dicen mis conocidos, los compañeros de trabajo, escucha al diablo, escucha a los demás. ¿A quién escucha? Para que piense las cosas y tome decisiones. Entonces se llama así, piensan las cosas. Y estamos en la versión Reina Valera 1960. Hacía rato no utilizaba Reina Valera. Hoy lo vamos a hacer, tampoco es tan complicado. Reina Valera 1960. Y estamos en Romanos 8. Y dice a partir del versículo 1. Ahora pues, eso significa en conclusión, por lo tanto, en consecuencia, después de todo lo que nos había dicho Pablo, él dice, ninguna condenación, escúchenme, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Están qué? En Cristo. En Cristo. Están encristados. Encristados. Están encristados. No hay condenación para los que están encristados. Los que no andan conforme a la carne, y ahora ya lo entiende, sino conforme al Espíritu. Y ahí empieza a explicar, este versículo empieza a explicarlo de aquí para abajo, del 12 en adelante. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, los que no andamos conforme a lo que nos dice la carne, a lo que nos dicen los 5 sentidos, las emociones, los sentimientos, no, sino andamos conforme a lo que dice el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu Santo de vida en Cristo, encristados, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, el Espíritu Santo que mora en mí me ha librado de la muerte, del pecado y de morir. Ya no está en mí eso. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado de la carne. Y parece un trabalengua así como complicado de entender. Tranquilo, ya lo explicamos. Él está diciendo que para que entendiera que la ley de Moisés sí se podía cumplir, pero que hasta el día en que Jesús nació, nadie, ningún ser humano había podido cumplir esa ley. Siempre había fallado. Y dice la ley que fallando a un artículo, a un decreto de la ley, fallaba toda la ley. Pues fritos, no había quien la cumpliera. Por eso se decía, no hay un justo ni a un uno. Y el diablo tenía el poder de las llaves de la muerte por esa misma razón, que decían, no, es que aquí no hay quien cumpla todo eso completo. Entonces Dios dijo, venga, vamos a arreglar este asunto de una vez por todas. Papito Dios dijo, voy a mandarte a ti, mi hijo Jesús, como hombre, en carne y hueso. Se le quita la divinidad. Vas a bajar como carne y hueso. Y como hombre, no como Dios. Dice Filipenses que se humilló hasta lo sumo. Siendo rico se hizo pobre y se humilló hasta lo sumo. Y obedeció al Padre hasta la muerte de... Como hombre vas a derrotar al diablo, cumpliendo toda la ley. Y Jesús vino y como hombre cumplió la ley completa. Nunca pecó. Jesucristo nunca pecó. Por eso cumplió la ley. Y le demostró este versículo, que sí se podía como hombre. Y al derrotar al diablo, demostrándole como hombre que sí se podía cumplir, le pudo quitar las llaves de la muerte y dijo, usted ya no tiene potestad sobre las llaves de la muerte, muestre para acá, porque lo derrotó como hombre. Y de paso nos dio ejemplo de que sí se puede. Por eso el Señor Jesús dijo, ejemplo les he dado para que sigan mis huellas. ¿Se acuerdan allá de Juan capítulo 13, versículo 15? No, ejemplo les he dado. Este ejemplo, que como hombre sí se puede controlar el cuerpo. Y el Señor Jesús fue tentado, claro, Mateo 4, Marcos 4, Lucas 4, ahí está, Lucas 4, Mateo 4.
las tentaciones que el diablo le puso a Jesús. Y siempre le respondió Jesús, ¿qué? Escrito está. ¿Cómo le respondió? Escrito está, porque lo importante es la escritura. Y entonces dijo, venga, sí, como hombre sí se puede. Y nos dio ejemplo. Ahora, ¿qué tenía Jesús adentro para lograrlo? Pues al Espíritu Santo. Es el único ser humano que nació de una vez en la carne, pero nació de una vez con el Espíritu, porque Él es hechura del Espíritu Santo y de la Virgen María. 100% Dios por el lado del Espíritu Santo y 100% hombre por el lado de María. Él nació con el Espíritu Santo, pero no con la llenura. La llenura del Espíritu Santo la vino a tener hasta los 30 años. Él se llenaba, andaba, se sabía la palabra y hablaba en la sinagoga siempre de la palabra y abría los rollos. Y en alguno de esos dijo allá, en Lucas 4:18 en adelante, dijo, he venido a darle vista a los ciegos, a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos. Y se paró y dijo, hoy delante de ustedes, esto que dice el rollo se ha cumplido, lo que decía Isaías. Dijo el rollo, el libro de Isaías, hoy delante de sus ojos se cumple. Ese soy yo, el Mesías. ¡Oh! Eso es impresionante. Entonces dijo, eso, allá cumplió su ministerio. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Nació con el Espíritu Santo, pero no con la llenura. Entonces lo mismo, usted cuando nace de nuevo, cuando hace la oración de fe, creyéndole a Dios, papito Dios, y hace la oración de fe entregándole su vida al Señor Jesús, en usted se deposita el Espíritu Santo de Dios, pero no la llenura. La llenura la tenemos cada día. Esto que hacemos de 7 a 7:40 es la llenura. Estamos llenos. Entonces ya salimos empoderados en el Espíritu Santo para llevar el resto del día. Eso es lo que hace el Señor. Por eso él madrugaba. Lo primero que hacía era madrugar, a orar, a llenarse del Espíritu. Oh, impresionante. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Enviando a su hijo en semejanza de la carne, o sea, de hombre, como cualquier otro. Y a causa del pecado, condenó al pecado de la carne, lo condenó. Ya no tenía más poder el pecado. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no estamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él nos demostró que podemos andar no conforme a lo que diga la carne, y fue tentado en todo, sino conforme al Espíritu. Y dijo, sí puedo, sí se puede. Porque los que son de la carne, y de aquí salió el título de la prédica, piensan en las cosas de la carne. ¿Usted en qué piensa? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Y ahí ya empieza Dios. Dice, el problema está en la mente. ¿En qué piensa? ¿En qué se la pasa pensando usted? En lo que usted la pasa pensando, eso demuestra usted qué tan carnal es o qué tan espiritual es. Porque si usted piensa en las cosas del Espíritu, escribe todos los consejos que Dios le ha dado y que hoy le volvió a empezar a dar. Los escribe y dice, venga, voy a pensar en el día en lo que escribí, en lo que me dijo Dios. No en deleitar mi carnecita. Entonces dice, repito ese versículo, porque los que son de la carne piensan es en las cosas de la carne, en eso se la pasan con su mente, ahí pensando en eso. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. No todo el tiempo, si usted está trabajando, está trabajando. Pero cuando sale al baño, cuando tiene su tiempo de descanso, a la hora del almuerzo, piensa en las cosas del Espíritu. Vuelva y saque el papelito donde escribió las instrucciones de Dios. Aproveche. Cuando va en el bus, vaya viendo el papelito. Cuando está de regreso a la casa, mire el papelito. Piensa en las cosas del Espíritu. Y no más bien, uy, venga, una amiguita me invitó allí. Voy a pensar qué mentira le digo a mi mujer. No, pues estamos bien, dice uno. 6. Porque el ocuparse de la carne, es decir, el pensar en las cosas de la carne, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mire lo que Dios nos está diciendo. Si usted piensa en las cosas del Espíritu Santo, de la palabra de Dios que le dice, usted está pensando en cosas que le van a dar vida y paz.
Pero si usted piensa en los deleites de la carne, eso lo va a conducir es a la muerte. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Eso lo que hace es separarme, ponerme no de amigos con Dios, sino en enemistad. Pierdo la comunión con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no van a poder hacerlo. No pueden tener una pata aquí y la otra pata allá. O anda la carne o anda conforme al Espíritu. 8. Y está bien grande. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estoy leyendo la palabra de Dios. No me digan, uy, es que ese pastor es muy duro. Es que habla muy fuerte. No, yo estoy solo leyendo la palabra. Y ahí dice bien clarito el 8. Y los que viven según la carne no le agradan a Dios. A papito Dios no le agrada. No le agradan. Ay, pero es que tampoco yo tengo buenas obras, yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie. Él no está diciendo eso. Está diciendo que si usted anda conforme a lo que a su carne, no le agrada a Dios. Punto. Eso no hay que darle tantas vueltas. 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Mire Dios cómo nos habla. Por eso uno dice, la Biblia es para creyentes, no para no creyentes, para creyentes. Dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios no es de él. Y suena fuerte, pero es así. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, es decir, de lo que el Señor hizo allá en la cruz, incluyendo la ascensión, incluyendo que nos dejó al Espíritu Santo. Y aquí es súper claro y nos deja bien claritas las cosas. Por eso quise coger Reina Valera, para que nadie me diga, no, es que la traducción, nueva traducción viviente, nueva versión internacional, Dios habla hoy como que lo dejan. No, no, no. Esto es así de claro. Así de claro. En eso se conoce el que vive en el Espíritu. Y Pablo aquí lo deja claro. Entonces les está escribiendo allá a la iglesia, a los romanos, a los judíos, a los griegos, a los que se habían entregado, entre comillas, al Señor Jesús y estaban allá en la iglesia en Roma. Les dicen, vamos a dejar las cosas claras. ¿Ustedes siguen viviendo conforme a la carne o están viviendo conforme a esto que les acabo de llevarlos hasta aquí, hasta capítulo 8? Contésteme en iglesia allá en Roma. Y esos seguramente quedaron como está usted y como estoy yo, con la boca abierta. Y dice uno, ay, caramba, como que la cosa no estaba tan clara, pero yo le doy gracias a Dios porque aquí la deja clara. ¿Estoy viviendo conforme a mi carne o estoy viviendo conforme al Espíritu que mora en mí? ¿A qué estoy viviendo? ¿De qué manera vivo? Mi vida cotidiana. Esto es la Biblia, la vida cotidiana. Aquí no está hablando de la vida espiritual. Porque la carne, por eso es carne. Eso de espiritual no tiene nada. Entonces dice, conforme a quién, mejor dicho, su mente toma decisiones conforme a lo que le dicen sus 5 sentidos o conforme a lo que le dice el Espíritu de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí Pablo. ¿Qué está haciendo su mente cuando toma decisiones para su vida real, para su vida cotidiana? ¿A quién le hace caso su mente? ¿En qué cosas piensa para tomar decisiones? ¿En las cosas que le dice la carne o en las cosas que le dice el Espíritu de Dios? ¿Cómo toma usted decisiones y las ejecuta, las lleva a cabo? ¿Conforme a qué? Y aquí Pablo lo deja claro. Se los dijo a ellos y nos lo dice a nosotros. Y los que queremos hacerlo o nos comprometemos a partir de este instante a hacerlo conforme al Espíritu y a andar y caminar y ver y vivir conforme al Espíritu Santo de Dios, le vamos a comprometernos con él en un sí, dándole un fuerte amén.